La fe que justifica. Busque por ahí en Romanos capítulo 4, por favor. Romanos capítulo 4. Vamos a leer el versículo 5. Si usted tiene una Biblia con el libro romano y tiene de 4 y lo encontró el versículo 5, me dice amén. Amén. Bien. Leemos como corresponde en el nombre del Señor Jesucristo. Dice, mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Repito, mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Romanos capítulo 4, versículo 5. Nos ha tocado vivir en un tiempo donde la humanidad está cosechando el resultado de todo lo malo que ha hecho. Veía ayer a la tarde un poquitito de noticias, ya hace mucho tiempo que dejé de ver noticias porque de verdad que te provocan un estado de ánimo pésimo. Y por más que nosotros tratemos de estar saneados en nuestra mente, terminan como mellando aquella visión de la vida. Pero me sorprendía de sobremanera un resumen de noticias que dieron de una serie de países como Alemania, Canadá, Rusia, China, en las noticias que unificaron una serie de informaciones de lo que pasaba en estos días en aquellos países con respecto al desastre natural, inundaciones nunca antes vistas en distintos países de Europa y de Asia. Sin dejar de observar los incendios forestales que hay allí en Estados Unidos y hay en el sur de en la sierra de Córdoba, en el sur de Chile, incendios absolutamente descontrolados. Y me quedó esta preocupación de una frase que decía allí en el resumen de la noticia que decía: ¿estamos a tiempo o ya el planeta está en un camino sin retorno? Y a nosotros nos ha tocado vivir un tiempo donde la humanidad está cosechando el resultado de todo lo malo que ha hecho. Las noticias de ayer a la tarde daban cuenta de la cantidad impresionante de desastres naturales que viven en Europa y también en Asia, sin dejar de ver lo que pasa en nuestra América. Inundaciones despiadadas causadas por el cambio climático provocado por el hombre. Incendios forestales que daban cuenta del daño que provocan a la atmósfera, muchos de ellos intencionales, con el fin de hacer grandes emprendimientos inmobiliarios, en donde antes hubo vegetación, hoy quiere que haya edificios de departamentos y de turismo. El impedir el año pasado, o a principios de este año, de que las Naciones Unidas le diera ayuda a Brasil para apagar los incendios de la Amazonia, a los cuales se opuso el presidente Bolsonaro, es simplemente porque detrás de todo eso, donde se quemaron aquellas forestaciones, quieren utilizar, porque no han desechado la idea, el cauce del Amazonas, tan rico en forestación, hacer emprendimientos inmobiliarios. La televisión nos acostumbró a la muerte. La televisión nos acostumbró más todavía a la muerte en masa, ya sea por la pandemia, o por el fanatismo religioso, o la discriminación en todo tipo que vivimos hoy en día. Desde niños, pasando por homosexuales, pasando por judíos, terminando en evangélicos. Todo el mundo, de cualquier manera, por el color, por la fe, por la altura, por la gordura, por lo delgado, por el color de la piel, hay discriminación absolutamente despiadada. Estos asesinatos en masa se están volviendo cada día más comunes. Lo vemos en Estados Unidos, 2 por 3 salió un loquito que disparó en una escuela, en un restaurante, en cualquier lado, sin ningún tipo de preocupación. Oímos hablar de estos homicidios
pero no nos impresiona tanto el número de muertos que hay hoy en día, de los cuales nosotros escuchamos. Nos ponemos contentos cuando solamente por el COVID son menos de los 500 muertos por día en la Argentina, solamente en la Argentina. Hubieron menos muertos, sí, 485. Hace rato que pasamos, o que estamos ahí al borde de los 100.000 muertos por COVID en la República Argentina solamente. Sin contar los que se murieron de cáncer, sin contar los que se murieron por homicidio, por violencia de género o por discriminación de cualquier tipo, sin contar el resto de los muertos. La televisión ha ayudado mucho para que nosotros nos mantengamos tan alerta que vivimos rodeados de muerte, que ya simplemente no nos causa nada el ver, no solamente el saber, sino el ver a personas muriendo. Mostraron un desastre allí en un puente de madera que un loquito pasó allí con una camioneta. El peso de la camioneta hizo que el puente se rompiera y fuera arrastrado por el río. Al final daban cuenta de que el hombre no se murió, pero si ese hombre se moría, a nosotros ya no nos preocupa ver que ese murió allí a la vista de él. Estamos acostumbrados a la muerte. Oímos hablar de estos homicidios, pero no nos impresiona nunca el número de los muertos que tenemos. Nos estamos acostumbrando a ello y debemos pedir ayuda a Dios por esto. No podemos acostumbrarnos a la muerte, a aquellos que se supone que predicamos de vida y de vida eterna. Se supone que los que llevan la cantaleta, los que llevan el mensaje que tiene que ver con la vida, somos nosotros. Y sin embargo el mundo, la televisión, el diablo, la humanidad, todos aquellos que están en contra de Dios, nos han acostumbrado tanto a la muerte que nosotros entramos en la misma visión de ellos, sin sorprendernos, sin hacer nada para que esto de alguna manera se calme o pase. Homicidios, guerras, enfrentamientos, casas e iglesias quemadas, por ejemplo, en el sur de Chile. Decapitaciones en público en la televisión de nuestros hermanos de los árabes. Torturas, violaciones, el miedo, el terrorismo, en cualquier parte del mundo. Estos son experiencias diarias en nuestro tiempo, de los cuales nuestros hijos se alimentan cada día. Nos preguntamos, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué no podemos los hombres llevarnos bien los unos con los otros? ¿Quién no tiene un embollería en su corazón? Yo no sé cómo usted vive las enseñanzas que usted recibe en una iglesia como esta, pero estuve 1 hora y cuarto enseñándole ayer viernes cómo es que las tinieblas ganan terreno sobre su vida sin que usted se dé cuenta, o sin que usted lo pueda detener si se da cuenta. ¿Cómo es que el diablo en ningún momento deja de trabajar sobre tu vida hasta que terminas aceptando el plan que él te propone? El diablo gana terreno sobre nosotros todo el tiempo. No importa si usted está en un lugar de luz, no importa que si usted es templo del Espíritu Santo, no importa, el diablo nunca deja de buscar cómo ganar territorio sobre nosotros. Nos preguntamos ¿por qué? ¿Por qué no podemos llevarnos bien los unos con los otros, fundamentalmente si hablamos de hermanos? ¿Por qué no podemos vivir en paz? Deberíamos preguntarnos. Los hombres han buscado una respuesta desde hace miles de años, desde Caín para abajo. ¿Por qué es tan cruel el hombre con sus semejantes? ¿Por qué somos como somos hoy? Habituados a la muerte, a la discordia, al terrorismo y a la discriminación. ¿Hay solamente discriminación en la televisión? ¿No hay discriminación dentro de las filas del Evangelio o dentro de los templos cristianos, donde se alaba y se glorifica al Señor? ¿Saluda usted a todo el mundo con la misma pasión que lo hace con aquellos que le son agradables? ¿Hace un recuento de haber saludado a todos los que estaban aquí antes de irse?
O alguien le preguntó, ¿saludaste a fulano? No, no lo saludé, me vine simplemente. ¿Por qué somos como somos hoy? Estas son preguntas con las que se trata cada día que usted encuentra una Biblia. Estas son preguntas con las que se trata en la Biblia. La Biblia es un libro sobre el mundo y sobre la humanidad. Es un libro de historia y podríamos decir hasta que es un libro de psicología. Pero el mensaje central en la Biblia es el pecado. El pecado original y el resultado de aquel pecado original. Pecado significa no alcanzar la meta, significa agarrar el blanco. Básicamente. La gente en el mundo alrededor de nosotros ha fallado en alcanzar la meta, ha errado el blanco y nosotros damos cuenta de ello. No han vivido como deberían haber vivido. Esta es nuestra visión de las otras personas. Nunca nos incluimos. El otro vivió mal. El otro tomó malas determinaciones. El otro equivocó. Nunca nos incluimos nosotros. La gente en el mundo alrededor de nosotros ha fallado en alcanzar las metas, ha errado el blanco. No han vivido como deberían haber vivido. No han pensado como deberían haber pensado. No actuaron como esperábamos que actuaran. No han sido los que deberíamos haber sido. Ellos no han alcanzado la meta. En nuestro comentario. Incluso los hombres más fuertes han sido débiles espiritualmente para enfrentarse con la verdad. Incluso los hombres más inteligentes han sido retrasados mentales en cuanto a la espiritualidad. Incluso aquellos que se enorgullecen con su valor han sido cobardes de enfrentar la adversidad espiritual y de reconocer sus pecados. No han sido soldados de la verdad, ni han sido campeones en cuanto a enfrentar cara a cara la tentación. Han sido conformistas al mundo con sus carreras, con sus vidas y sus pecados. No han sido varones de Dios apasionados, que deberían serlo. Ellos han cedido al mundo. Ellos han buscado seguridad en el lugar de heroísmo, debilidad en lugar de valor. Les aclaro que no estoy hablando de cristianos, estoy hablando de la sociedad toda. No estoy diciendo que esto le pasa solamente a la iglesia o es el problema de Jesús Rey de Gloria o de las iglesias evangélicas de Leo. Estoy haciendo un recuadro y una imagen de lo que es la sociedad en la cual nos tocó vivir a nosotros en este tiempo. Son hombres sin pasión, con miedo de salir de su zona de confort. Son una raza de conformistas fríos, no poderosos hombres de Dios. Ellos han rechazado el cristianismo. Están esclavizados en sus carreras, entre comillas, como Sansón estuvo esclavizado y atado con grillos de bronce. Y no pueden escapar porque están dispuestos a ser esclavos y temerosos de ser hombres valientes. Ellos no han alcanzado la meta, al igual que el resto de la humanidad. La humanidad entera no ha alcanzado la meta en cuanto a Dios. Toda la humanidad yace bajo el hechizo del maligno, el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, dice Efesios capítulo 2, versículo 2. Son por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, dice el versículo 3. Son como la gente en los días de Noé, comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, dice Mateo capítulo 24, versículos 38 y 39. Son como los días y la gente de Sodoma y Gomorra. Ellos comen, ellos beben, compran y venden. Ellos plantean y construyen. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos, dice Lucas 17, 29. Ellos no han alcanzado la meta. Están llenos de hipnotismo por el pecado, deslumbrados por el mundo que les ha tocado vivir. Ellos están bajo el control de Satanás y es el enemigo de Dios. Ellos son esclavizados por teléfonos celulares, atrapados por las drogas, violados por la pornografía, cautivados por los demonios.
enredados en los asuntos de la vida, temerosos, incrédulos, sin una sola fibra de moralidad para vivir los días de hoy. Ellos están cautivos por el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia, el odio, la ira, los conflictos, las envidias, las borracheras, las orgías y las lujurias por las ganancias materiales de esta vida. Han perdido el orden de los verdaderos valores de la vida. No hay justo ni uno, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno. Ninguno ha alcanzado la meta. No conocieron el camino de la paz. Están habituados a ver muerte y a vivir en guerra. Tal es la triste condición de la raza humana que nos toca ver a nosotros hoy. ¿Cuántas personas renegaron? ¿No estuvieron de acuerdo con el cierre de la iglesia? Nadie estuvo de acuerdo con el cierre de la iglesia. Pero cuando uno conoce un poco la historia de la iglesia, cuando uno conoce los comienzos del cristianismo, cuando uno sabe cuándo, en qué época de la historia de la humanidad la iglesia creció, no debería asustarnos el encierro, porque la iglesia creció siempre en épocas de tormento y de provisión. Lo único que la iglesia cristiana evangélica del Señor Jesucristo consiguió en las etapas de plena libertad fue llenarse de pecado. Cuando nosotros no tenemos a alguien que nos presiona, cuando no tenemos a alguien que nos enjuicia, cuando no estamos arriesgando nada, simplemente nos relajamos para vivir tan cómodos que simplemente nos ensuciamos de pecado. Es aquí cuando el tema de la noche se hace presente. Cuando nos relajamos y las tinieblas van seduciéndonos y van ganando territorio sobre nosotros. Y después nos ensucia, y después nos enferma, y después nos roba, y nos hace pobres, y nos hace miserables, divide nuestra familia y divide nuestras iglesias. Pero hemos sido nosotros los culpables de este proceso. Él es el único que trae liberación, gozo y santificación a los hombres y mujeres en la oscuridad de este mundo presente. Tan solo pocas personas experimentan el gozo y la liberación que Jesús vino a darnos. Tal vez te preguntas, ¿por qué tantos no están interesados en Jesucristo si todo esto que hemos dicho es verdad? ¿Me debe sorprender que el mundo no esté interesado en Cristo? Cuando siendo pastor cuesta un mundo que la gente que conoce la palabra, que conoce la presencia del Espíritu, que conoce el accionar de Dios sobre nosotros, que conoce el funcionamiento bíblico en la iglesia, pueda tomar compromiso y dejarse de embromar con el tema de la fe. ¿Qué fue lo que te expliqué el sábado pasado? Debemos entender que hay un proceso para poder agradar a Dios y hacer que la presencia de Dios se llene. ¿Se recuerda? Primero debes presentarte. Primero debes determinar venir. Decide, caramba, si nos vamos a congregar o no nos vamos a congregar. Y decía, y si decides congregar, si decides venir a la presencia de Dios, tiene que ser presentando nuestros cuerpos en sacrificio vivo. No solamente eso, sino santos, separados para la gloria de Él. Y que todo lo que hacemos sea agradable para Él. Porque ese sería nuestro culto racional. Eso sería la entrega de nuestro corazón. En términos bíblicos y teológicos, el corazón es la mente. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente. ¿Cómo vamos a creer que el mundo se interesa en Cristo si hay gente de nosotros que no se interesa en Él? A quienes les hemos enseñado, a quienes hemos valorado, a quienes nos hemos puesto en alto, a quienes les hemos honrado, a quienes les hemos dado nuestro tiempo, nuestras enseñanzas y hemos compartido dolores y alegrías con ellos. Si ellos no están interesados en Cristo, ¿cómo esperar que un mundo sin este conocimiento y experiencia pueda estar interesado en el Señor?
Tal vez te preguntas por qué tantos no están interesados en Jesucristo si esto es verdad. La razón se da en nuestro propio texto base de hoy. Hay 4 palabras en el texto que yo elegí al principio que nos da una respuesta para esto. Mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. En 10 minutos, o 8 o 7, voy a analizar 4 palabras de este texto, pero lo voy a hacer de abajo para arriba como lo he atravesado. Le daré el orden adverso o reverso. La mayoría de la gente no quiere admitir que son impíos o pecadores. Dígale a su amigo que usted quiere que llegue a la vida eterna. Vos sos un tremendo impío pecador. Oh, lo va a boxear de toque. Por la duda, dígaselo lejito para que usted tenga tiempo de dar vuelta y... Créeme, nadie quiere reconocer que es pecador. En el mundo la gente no quiere reconocer que somos pecadores. Ah, pero dígale usted a alguien de la iglesia que sos un terrible pecador y no has cambiado. Si el otro te boxea, este te prende fuego. ¿Cómo se te ocurre decirme a mí que yo he hecho esto para la gloria del Señor? Me decís a mí que en el año 1945 Dios me usó para llevar a uno a Cristo. La primera cosa, la mayoría de la gente no quiere admitir que son impíos o pecadores. La mayoría no quiere admitir que son pecadores compulsivos. Escuche, el pueblo cristiano está más propenso a pecar que a esperar. Nosotros preferimos pecar antes que esperar. Y la vida del creyente está basada en esperar. Es pues la fe de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Debemos esperar que Cristo regrese por la iglesia. Debemos esperar que se presente el gran trono encima de Cristo para ser enjuiciado, donde no vamos a estar en juego en nuestra salvación. Queremos esperar el trono blanco, donde no queremos estar para no ir a enjuiciado allí y ser lanzado al lago de fuego. Esperamos que Cristo venga y me reconozca y me presente al Padre como parte de la iglesia. Espero, toda nuestra existencia está dada en esperar. La mayoría de la gente no quiere admitir que son impíos o pecadores, menos que son pecadores compulsivos. La Biblia dice, Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, dice 1 Timoteo capítulo 1, versículo 15. Ellos no quieren confesar que son pecadores impíos compulsivos. Es por eso que no están interesados en el mensaje de Jesucristo. Nosotros hemos reconocido y sabido y hemos dicho y repetido que a nosotros nos va a costar muchísimo tiempo hacer una gran iglesia, numéricamente hablando. Porque la gente de hoy no quiere escuchar esto. La gente de hoy no quiere ser puesta en plomada o en nivel, o no quiere ser cuestionada, ni quiere ser estorbada en su manera de llevar el Evangelio, porque hoy cada uno de nosotros tiene su propio reglamento evangélico. Venimos a la iglesia cuando queremos, habiendo claros conceptos bíblicos para que nosotros no hagamos esto. El apóstol Pablo en Hebreo, yo soy de aquellos que creo que Pablo escribió Hebreo, y si no fue Pablo, como le dije el sábado pasado, por lo menos fue escrito Hebreo con los enseñanzas de Pablo. No dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre, si te parece. Todavía 43 años buscando la palabra te parece, no está en la Biblia mía. ¿Te parece? Podría ser una sugerencia, pero si él te dice no dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre, simplemente es un mandamiento. Esa frasecita que yo le quiero agregar o le queremos agregar hace la diferencia entre un consejo, una sugerencia o un mandamiento. El escritor de Hebreo dijo que ese era un mandamiento en el nombre del Señor.
Ellos no quieren confesar que son pecadores impíos y compulsivos. Ellos no están interesados en el mensaje de Jesús. Se resisten a la misma idea. Vamos a analizar a ver cómo ellos fueron ganados en algún momento o convencidos o convertidos del pecado por el Espíritu Santo. Parecían buenos. Ellos no sintieron la necesidad de que Jesús los salvara hasta que no admitieron que eran pecadores impíos. Esta es la radiografía de todos nosotros. Hasta que usted no acepte la idea de que en realidad somos pecadores compulsivos, que estamos dispuestos a pecar antes que a esperar, que tenemos nuestras propias fórmulas de llevar el Evangelio, que entendemos los versículos que a nosotros nos acomoda como a mí me acomoda y de allí nadie me moverá. Pisoteando la historia de la iglesia, pisoteando la iglesia primitiva, pisoteando los grandes líderes de la iglesia que dieron su vida por la interpretación de las Escrituras. Hoy en el siglo XXI nosotros tenemos nuestra propia manera de interpretar la Biblia y ya. Eso es convicción de pecado, cuando el Espíritu Santo te hace entender que este no es tu negocio, sino el de Dios. Que esto no es como tú quieres, sino es a la manera de Dios. Y que no hay manera de interpretar la Biblia a la manera que uno quiere. ¿Sabe cuál es el gran peligro de esa secta llamada G12? Se hacen llamar cristianos. Hay otra secta por allí, los Padres de Sufrir, o la Iglesia Universal. ¿Sabe cuál es la gran diferencia entre ellos y nosotros? Que para nosotros la Biblia es absoluta. Y para nosotros es relativa. A mí el versículo me puede decir una cosa, pero a usted le puede decir otra totalmente distinta. Y está bien. Si para mí me dice que es blanco, listo, para mí es blanco, y si para usted es negro, le está bien que sea negro. La palabra de Dios se encarga de decir lo que es blanco y lo que es negro, claramente. Esto es convicción de pecado, aceptar el Evangelio tal como Dios lo ha establecido. ¿Te has admitido a ti mismo que eres un pecador compulsivo? ¿Puedes reconocer que no hay día de Dios en donde no metamos la pata de una u otra manera? ¿Cuántas veces te has agarrado la cabeza en la noche y dices, otra vez volví a pecar, a hacer lo mismo? No agarramos la cabeza. Nos convencemos, nos auto psicologiamos. Y no, si soy parte de una raza caída. ¿Qué hacen los caídos? Se caen. ¿No es cierto? Soy pecador. ¿Qué hacen los pecadores? Pecan. Y como yo soy parte de todo esto, es normal que a mí me pase lo que me pasa. ¿Alguna vez has admitido que eres un pecador compulsivo? ¿Alguna vez has sentido asco por lo que has hecho en tu vida? ¿Te has sentido avergonzado y culpable de tus pecados alguna vez? ¿Alguna vez has sentido que no puedes cambiar, no importa cuánto esfuerzo hagas? ¿Te has sentido alguna vez culpable de los muchos pecados que has cometido? ¿Has visto alguna vez la negrura de tu corazón a la vista de los ojos de Dios? Si nunca sentiste algo de esto, entonces nunca conociste a Cristo. Si nunca sentiste algo de lo que ellos sintieron cuando fueron convertidos de pecado, nunca estarás interesado en el mensaje de Jesús. Entonces nunca experimentarás la satisfacción de conocer a Cristo como Señor de tu vida. Saldrás de esta iglesia y volverás a tu casa y seguirás siguiendo la misma manera de vivir que has tenido hasta el día de hoy. Hasta que sea demasiado tarde y mueras en tus pecados y te hundas en las llamas de tormento donde Dios pretende que no vayas. Dios pretende salvarte de esta historia. El siguiente versículo dice, más al que no obra, dice nuestro texto base de 4 o 5 Romanos. Más al que no obra, más al que no hace. Todas las religiones del mundo dicen que puedes ser salvo si haces algún tipo de cosa.
salvo si haces algún tipo de obra. El Islam dice esto. Leía una noticia allí que un musulmán, parte del islamismo, se metió en Estados Unidos, le metió bala a 50 homosexuales que estaban en un centro nocturno de diversión, que eran todos homosexuales, y mató a 50 personas allí, simplemente por ser gay. ¿Estamos de acuerdo con este tipo de violencia o de visión de ver las cosas? Cada uno hace de su fiesta un velorio, ¿no es cierto? Está diciendo muy cuidadoso. Está diciendo muy delicado. Cada uno hace de su fiesta un... ¿No es cierto? Por eso lo tenemos que ir a balear y a matar. No, no estamos de acuerdo con eso. El Islam provoca eso. El Islam predica eso. El budismo dice también, si vos haces cosas, los mormones dicen que si usted hace lo que ellos quieren, muchachos, te esperan 7 mujeres en el reino. Yo no sé qué hacer con una acá, voy a ir para 7 para allá, ni loco. ¿O usted sí? Ah, sí, todavía ya también piden plata. No, 7, dicen una carta para una, para 7 menos. El Islam dice esto, el budismo dice lo mismo, los testigos de Jehová dicen otras locuras. Hasta tales iglesias llamadas cristianas, entre comillas, dicen que usted tiene que hacer un montón de cosas. ¿Cuánta gente hay en la iglesia sostenida por lo que hace? ¿Se recuerda el texto de Romanos 4:5? Más al que no obra, sino que al que cree en aquel que justifica al impío, su fe le fue contada por justicia. No es por lo que usted hace. Hasta las tales llamadas iglesias cristianas, entre comillas, dicen esto. Toda iglesia, toda religión dice que debes hacer algo para ser salvo, pero la Biblia misma dice que están equivocados. Tito 3:5 dice, nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiésemos hecho. Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9 dice, pues donde Dios no por obra para que nadie se gloríe. Nuestro texto también dice al que no obra, Romanos 4:5. Tú puedes ser bautizado, pero eso no te salvará de tu pecado. Tú puedes unirte a una iglesia, pero eso no te salvará de tu pecado. Puedes limpiar tu vida y vivir una vida mejor que la que tienes ahora, pero eso no te salvará de tu pecado. Puedes tratar de cambiar por ti mismo, pero eso no te salvará de tu pecado. Tú puedes estar en esta iglesia todos los días de tu vida, puedes ser un joven que naciste aquí dentro. No importa si limpiamos nosotros la placenta que se derramó acá adentro. Eso no te salva de enfrentarte con tu pecado. Ninguna cosa buena que puedas hacer puede salvar tu vida del pecado y de los tormentos del castigo eterno. La Biblia dice claramente, mas al que no obra, sino que cree en aquel, en Jesucristo, que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Por último, el texto dice, mas al que no obra, sino cree en aquel. Aquel es el Señor Jesús. Él es el unigénito Hijo de Dios. Es el único que te puede salvar de tu pecado. Jesús, que bajó del cielo a pagar la pena en la cruz por nosotros, dice claramente esto. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos, dice Romanos capítulo 5, versículo 6. La Biblia sigue diciendo, ¿en quién? En Jesús tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados, dice Efesios 1:7. Cuando trates o pare de tratar de salvarte a ti mismo, cuando confieses en Jesús mismo, entonces su sangre derramada en la cruz te limpiará de tus pecados. ¿Qué has arruinado de la raza humana? ¿Por qué la gente no puede vivir en paz? ¿Por qué los seres humanos andan de guerra en guerra, de discordia en discordia? ¿Por qué todas las matanzas y todo el odio que se puede ver a nuestro alrededor? La Biblia nos dice claramente que todo el problema radica en el pecado del hombre. El pecado es nuestra rebelión contra Dios. Estamos desobedeciendo a Dios. Por eso entramos en esta situación.
Esto es lo que la Biblia llama pecado. El pecado es el principio retorcido y pervertido que controla la conciencia de cada uno de nosotros, el subconsciente también de la mente de la humanidad. Pero la Biblia va más allá. No solo revela que está mal en la raza humana, sino que también te da el remedio, el antídoto, la medicina para solucionar este problema. La medicina, la cura para esto no es la religión. Usted no venga aquí porque esta es la religión evangélica. El evangelio no es una religión, el evangelio es un estilo de vida que usted adopta. Cristo vino a este mundo a enseñarnos cómo deseaba el Padre que nosotros como hijos de Dios viviéramos. La medicina para la cura no es la religión. La cura no está en el Islam, ni en el budismo, ni tampoco en la cristiandad institucional. La cura para el pecado no se puede hallar en ninguna religión del mundo. La cura no está en la religión, sino en una persona, y esa persona se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Jesucristo no es un hombre ordinario. Él salió de la eternidad para entrar en el tiempo. Donde Él estaba no hay tiempo. El tiempo y el espacio se mide lo que hace al universo. Él salió de allí para entrar en el tiempo. En cualquier momento le pego el estudio bíblico y profundizamos sobre el universo y su tiempo. Con estas dos maneras de medición que tiene el tiempo. Él vino de la gloria del cielo a un mundo de oscuridad y pecado, solo por amor a nosotros. Él bajó del cielo a este planeta Tierra. Él vino a salvarnos de nuestros pecados. Él vino a morir en la cruz para pagarle la pena que nosotros no podíamos. Él vino a derramar su sangre sobre la cruz para limpiarnos de todos ellos. No debo esperar un segundo más de no arreglar los tantos con Dios es simplemente permanecer en esclavitud más tiempo. Yo tenía que ir a Él para la limpieza de mis pecados. Mas el que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Cuando hablamos de esta fe, hablamos de aquel que es el verdadero conocimiento de Dios. Cuando hablamos de redención y de rendición, hablamos de la verdadera entrega de lo que nosotros sentimos para con Dios. Hablamos de aceptar la palabra de Dios en su totalidad como Él la demanda. Aceptamos que el lineamiento de las iglesias evangélicas, porque la iglesia evangélica es lo más parecido a lo que Dios pretende, ni siquiera lo óptimo. Aceptamos de que los lineamientos de la iglesia evangélica son los más parecidos a las demandas de Dios sobre los seres humanos. Aceptamos que el evangelio no es como yo quiero vivirlo, ni que tomo parte de la Biblia que me acomoda y la otra parte la desecho porque me desacomoda. Ser hijo de Dios habla de obedecer al Padre en todas las cosas. Ser un redimido por la sangre de Jesús habla de que nosotros aceptamos la verdad de Dios y que nosotros somos pecadores compulsivos y que la única manera es entrega total en los brazos de Cristo. Entrega total, rendición absoluta. No es que si me congrego cuando quiero y canto cuando quiero o diezmo cuando quiero, es rendición absoluta. No es que yo puedo pecar allí en mi casa y hacer aquí adentro cara de santo. Rendición es rendir mi vida al Señor. Es confiar en aquel que justifica al impío. Yo soy impío y Dios me justifica a través de la sangre de Cristo. Esa es verdadera fe. Estos son los parámetros para que Cristo sea tu verdadero Redentor. Estos son los parámetros que Dios demanda de una iglesia que tiene que vivir en gozo, que tiene que vivir en alegría y en rendición a su nombre. Estos son los parámetros de una verdadera fe. Cuando nosotros empecemos a observar esta realidad, es que cuando vamos a empezar a hacer efecto en la humanidad, que es la que nos toca a nosotros. ¿Cuál es la parte de la humanidad que te toca a ti hacer influencia? A tus propios familiares. Orar cada día por aquellas grescas que yo te muestro, mostrándote un poquitito de mi familia allí tan lejos, gracias al Señor, que por misericordia me trajo a este bendito y glorioso país. Más veces de las que usted se imagina, doy gracias al Señor por vivir aquí y no vivir como los míos allí.
Estoy predicando en el lugar que para mí es más importante del mundo. Lo prefiero 1.000.000 de veces a usted antes que a mis hermanos. Lo prefiero 1000 veces a usted antes que a mis hermanos de sangre. ¿Sabe por qué? Porque se supone que usted y yo tenemos un común denominador, Cristo. Se supone que usted y yo tenemos un común denominador, la palabra de Dios. Se supone que usted y yo pensamos de la misma manera, escuchando la voz de Dios. Se supone que tenemos la misma meta, alcanzar la vida eterna en Cristo. Se supone que tenemos una misión, predicar el Evangelio a toda criatura. Se supone que tenemos cosas en común. Amén. La fe que justifica es aquella fe que está identificada con la redención. ¿De qué sirve que seas el mejor jugador del Evangelio del mundo si ese gran entrenador llamado Espíritu Santo no sabe cuándo puede contar contigo? ¿De qué te sirve ser el doctor Milagro de Grego? Si no opera nunca a nadie. ¿Sí? ¿De qué te sirve tener fuerza de mujer si no contamos con vos? Ahora se viene divina ambición, no sé cómo se llama la cosa. ¿No? Tenemos una divina ambición alcanzar a Cristo para el mundo. ¿Querés más? Tengo la de la tarde también. Hermanos míos, la gran posibilidad que Dios nos abre de estar reunidos a los pies de Él es una de las posibilidades que Dios te da en ese tiempo, después de haber estado guardados 1 año y medio o casi 2. Yo no quiero que Barbie tenga que hacer un esfuerzo sobrenatural para que nosotros declaremos verdades que están allí. ¿Acaso no leíste nunca 1 Corintios? Cantaré con el Espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. Dios te va a pedir cuenta de lo que cantaste. ¿Y cómo lo cantaste? Porque si usted con todo lo que sabe, con todo lo que le he enseñado, usted no tiene seguridad ni declara que los muros caerán, ¿qué le queda para esta pobre gente que estamos acá rodeados de un vándalo? ¿Qué le queda a ellos? Piénselo. Hoy tiene la gran posibilidad de convertirse en un verdadero hijo de Dios. Con todas las herramientas. Porque tiene todo a su favor. Jesús, el Rey de Gloria, no se caracteriza por ser cristiano superficial. Aquí estamos los que hemos entendido el cristianismo. Y no es casualidad, Dios te trajo hasta aquí. Entonces honremos a nuestro Dios haciendo el Evangelio que Él pretende que vivamos y disfrutando de la bendición y la presencia de Dios que Él pretende que disfrutemos y amando a nuestros hermanos, porque cuántas veces dijo este gran profeta Pedro el cristianazo: sí, hermanito, que está mi hermanito, que está mi hermanito también, pero no te vi en el vivo, no te vi cuando te conectaste, ni apareciste en la iglesia. ¿Y no es cierto? Disfrute de su hermano. Gracias al Señor, que decía Barbie, dígale a su hermano que está allí, me alegro de verte. Claro que deberíamos hacer eso. Yo estoy con la precaución de saludarlos acá. Hoy abrí la puerta yo. Escuche, gloria al Señor, abrió la puerta. Claro, vino temprano a revisar. Abrí la puerta y me paré allí para saludar a mis hermanos. El gozo de poder verlo. Maravilloso. Repito, nunca, hacía mucho tiempo, que yo no disfrutaba de las reuniones como lo puedo hacer hoy. Cantando, levantándonos nuestros brazos. Con el diácono hasta nos dio calor, ¿no? Que nos sacamos un poco la ropa. No sé si él me pegó el fuego o el fuego vino de algún lado, pero ahí estamos acalorados. Gracias a Dios le doy por eso. ¿Usted es hijo de Dios?
¿Ha sido lavado y redimido por la sangre de Cristo? Denle un aplauso a ese Cristo